Mi amor, eres tú, ¿verdad? Disculpe, ¿la conozco? 15 años. 15 años creyendo que el hombre de su vida, el padre de su único hijo, había muerto en un trágico accidente en la selva. Y ahora, justo el día de la boda de ese hijo, aparecía convertido en un magnate. Sofía se quedó paralizada, incapaz de procesar el aire que entraba en sus pulmones. El hombre que tenía delante era, sin la menor duda, su esposo Mateo, pero él la miraba como a una completa extraña. En sus ojos no había ni un destello de reconocimiento, ni una sombra de emoción compartida. Era un lienzo en blanco. ¿Por qué no la recordaba? ¿Qué oscuro secreto se escondía en los abismos de esos 15 años perdidos? Mi amor, ¿me estás viendo? Nuestro niño se casa hoy. Sofía repetía la frase en el santuario de su mente, una y otra vez, pero el único eco que recibía era el del profundo silencio de su soledad. Faltaban 30 minutos para que comenzara la ceremonia y ella, de pie en la entrada del exclusivo club campestre, recibía a los invitados. Llevaba un vestido de diseñador, un tono verde esmeralda que resaltaba la dignidad con la que había sobrellevado sus años de viudez, y la brisa fresca de la sabana bogotana lo hacía ondear suavemente. Respondía con una sonrisa ensayada a cada felicitación, pero en un rincón de su alma, un vacío inmenso se negaba a ser llenado. Javier se ha convertido en todo un hombre, Sofía. Qué orgullosa debes estar. ¿Cuánto has luchado sola para sacarlo adelante? Le dijo una tía lejana, con una mezcla de admiración y lástima en la voz. A Sofía se le anudó la garganta. Hizo un esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura, por tragar el nudo de tristeza que amenazaba con ahogarla. Hoy no. Hoy era el día más feliz en la vida de Javier, y su dolor no podía proyectar ni la más mínima sombra sobre la alegría de su hijo. Muchas gracias por venir, tía. Estamos muy felices. Repetía las mismas frases de cortesía una y otra vez, como un autómata, pero su mirada se desviaba instintivamente hacia el espacio vacío a su lado. Se preguntaba si su soledad era tan visible, tan patética como ella la sentía. En el lado de la novia, los padres, el señor Carlos Sarmiento y su esposa, recibían a sus invitados juntos, una pareja sólida y poderosa. Ella, en cambio, estaba sola. El gran candelabro de cristal de Bohemia que colgaba del techo del vestíbulo derramaba una luz deslumbrante, pero ni todo su brillo lograba disipar la penumbra que habitaba en su corazón. 15 años. Una eternidad desde que su esposo se había marchado a trabajar en un proyecto petrolero en las selvas del Putumayo. 15 años desde que regresó, o lo que quedaba de él, en una fría urna de cenizas. Ese día, la vida de Sofía se había hecho añicos. Aquí le dejamos este sobrecito, doña Sofía. Mecánicamente, recibió el sobre con el regalo de bodas y asintió con la cabeza, una reverencia casi imperceptible. Tenía las yemas de los dedos heladas. No sabía si era por los nervios de la mañana o porque la cruda realidad de su soledad se sentía más punzante que nunca. Los recuerdos de los años de lucha la asaltaron como un torbellino, los turnos dobles lavando platos en un restaurante del centro, las madrugadas limpiando oficinas en el norte de la ciudad, todo para que a Javier no le faltara nada. Sus manos, siempre ásperas por el cloro y los detergentes, su espalda, un mapa de dolores crónicos. Pero se había aferrado a una única promesa, convertir a su hijo en un hombre del que cualquiera se sentiría orgulloso. Y lo había logrado. Javier había estudiado Derecho con una beca, se había graduado con honores y ahora era un abogado respetado. Y hoy, ese hijo por el que había sacrificado todo, finalmente formaba su propio hogar. Si estuvieras aquí para ver lo que orgulloso te sentirías, Mateo. Sintió que los ojos se le humedecían y levantó la vista hacia el techo, tratando de contener las lágrimas. No podía permitirse llorar frente a todos los invitados. Fue en ese preciso instante cuando la entrada del club se llenó de un murmullo repentino. Mire, ahí va don Carlos. Sofía dirigió su mirada en esa dirección. Su consuegro, Carlos Sarmiento, un hombre cuya empresa de construcción era una de las más poderosas del país, estaba despidiéndose de unos invitados cuando, al parecer, recibió una llamada.
Dejó a su esposa y caminó a paso rápido hacia el lobby. Era un gesto inusual. Un hombre como Sarmiento, que siempre delegaba todo en su ejército de asistentes, rara vez se movía personalmente para recibir a alguien. Hasta los demás invitados parecían sorprendidos, intercambiando miradas curiosas. Un momento después, las puertas automáticas de cristal se abrieron y el señor Sarmiento reapareció, acompañado de un hombre de mediana edad. Sofía no lo reconoció, pero la deferencia con la que Sarmiento lo trataba era extraordinaria. Lo guiaba con gestos amables, cediéndole el paso, casi como si fuera su escolta. El hombre vestía un impecable traje gris de corte italiano, y su andar era pausado, transmitiendo una mezcla de autoridad y elegancia natural. ¿Y ese quién será?, se preguntó Sofía, ladeando la cabeza. Para que un magnate como Carlos Sarmiento lo tratara con tanto respeto, no podía ser una persona cualquiera. Los dos hombres se acercaron. El rostro de Sarmiento estaba iluminado por una sonrisa radiante mientras conversaba animadamente con su acompañante. El desconocido caminaba con una postura erguida, pero su expresión tenía un aire de serenidad y amabilidad. «Consuegra», exclamó Sarmiento al ver a Sofía, levantando una mano a modo de saludo. Sofía se enderezó rápidamente, preparándose para recibirlos. «Le presento a un invitado muy especial que acaba de llegar», dijo Sarmiento, señalando al hombre a su lado. «Una persona a la que le debo la vida». En el momento en que Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del hombre, sintió como si un rayo lo hubiera partido en dos. El aire se le escapó de los pulmones, y una debilidad repentina le aflojó las piernas, amenazando con derribarla. El mundo a su alrededor se volvió borroso, una vorágine de luces y sonidos distorsionados. Ese rostro. Esos ojos. Esa complexión física. Todo en él era dolorosamente familiar. Los pómulos ligeramente pronunciados, la forma en que las comisuras de sus ojos se inclinaban hacia abajo, el puente recto de su nariz, todo era un calco exacto de su esposo, Mateo Vargas, el hombre que la había dejado hacía 15 años. No, no puede ser. Es imposible, pensó, negándose a creer lo que veía. Mateo estaba muerto. Lo habían declarado muerto. Pero frente a ella, de pie y completamente sano, había un hombre que era su vivo retrato. «Consuegra», le presentó al señor Alejandro Mendoza, un gran empresario colombiano radicado en Brasil. «Es el hombre que me salvó la vida y mi socio más valioso». La voz de Sarmiento resonaba en sus oídos, pero Sofía no podía apartar la vista del rostro del hombre. Se llamaba Alejandro. Parpadeó varias veces, esperando que la imagen se desvaneciera como una alucinación, pero él seguía allí, real y tangible. «Mucho gusto, señora», dijo el hombre, inclinando la cabeza con una formalidad exquisita. En ese instante, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. La voz. Era exactamente la misma voz de Mateo. Ese timbre bajo y suave, ese tono cortés pero cálido era una réplica perfecta. Intentó hablar, pero la garganta se le había cerrado. No le salía ni un susurro. El corazón le latía con una violencia desbocada, y sentía un temblor incontrolable en las manos. «Mi amor, de verdad eres tú», gritó en su interior. Pero los ojos del hombre no mostraban el más mínimo indicio de reconocimiento. La miraba con la cortesía distante que se reserva para un desconocido. «Así. El gusto es mío», logró articular finalmente, con la voz quebrada. Sarmiento, ajeno al cataclismo que ocurría dentro de ella, soltó una carcajada. «Ja, ja, ja. Parece que mi consuegra está un poco nerviosa». «Es normal, con la boda de su hijo». «Sí, debe ser eso», respondió Sofía, forzando una sonrisa que se sintió como una mueca grotesca en su rostro. El hombre, Alejandro, mantenía una sonrisa amable y serena. «Bueno, pasemos adentro». «La ceremonia está a punto de empezar», dijo Sarmiento, guiando a Alejandro hacia el salón principal. Sofía se quedó inmóvil, observando sus espaldas. Hasta su forma de caminar era idéntica a la de Mateo.
La manera en que su hombro derecho se inclinaba ligeramente hacia adelante, el ángulo con el que balanceaba los brazos, cada detalle era una copia exacta. ¿Cómo es posible?, se susurró, aferrándose a una columna de mármol para no desplomarse. Las piernas le temblaban sin control. Sentía que los 15 años de su vida se desmoronaban en un solo instante. Su esposo muerto había vuelto a la vida, pero no la reconocía. Había aparecido con otro nombre, convertido en otra persona. No sabía si estaba viviendo una pesadilla o una cruel broma del destino. La marcha nupcial comenzó a sonar, anunciando el inicio de la ceremonia. Tambaleándose, Sofía entró en el salón. La idea de sentarse sola en el banco reservado para la madre del novio era ahora la menor de sus preocupaciones. Su mente era un caos. ¿Me estaré volviendo loca? ¿Es que lo extraño tanto que estoy viendo fantasmas? Se cubrió el rostro con las manos, mientras la boda, un evento que debía ser pura felicidad, se convertía en un laberinto de confusión y dolor. La ceremonia avanzaba frente a ella, pero su mente estaba a miles de kilómetros de allí, atrapada en un torbellino de preguntas. ¿Era realmente su esposo? ¿O solo un hombre increíblemente parecido? Su mirada se desviaba una y otra vez hacia la sección de invitados de la novia. Allí, sentado justo detrás de Carlos Sarmiento, podía ver el perfil de Alejandro. La forma en que mantenía los hombros erguidos, la cabeza ligeramente levantada, incluso el gesto de fruncir levemente el ceño cuando se concentraba en algo, todo era Mateo. De repente, el recuerdo de aquel día de hacía 15 años la golpeó con la fuerza de un huracán. Estaba en la pequeña cocina de su apartamento en Teusaquillo, preparando la cena. Pelaba unas papas para el ajiaco cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero un mal presentimiento le oprimió el pecho. ¿Aló? ¿Hablo con la familia del señor Mateo Vargas?, preguntó una voz seca y oficial. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sí, soy su esposa. ¿Qué sucede? La llamamos del Consulado de Colombia. El señor Mateo Vargas ha fallecido en un accidente de transporte fluvial en la selva. En ese instante, el teléfono se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de baldosas. Al igual que el aparato, hecho trizas, su vida se rompió en 1000 pedazos. El cuerpo quedó en muy mal estado, fue imposible una identificación visual directa, pero confirmamos su identidad por los documentos que llevaba. Encontramos su billetera y su cédula en el bolsillo de su chaqueta. Sofía se derrumbó en el suelo, repitiendo que no podía ser, que era un error, pero la realidad fue implacable. Unos días después, recibió una pequeña urna. Fue la primera vez que maldijo al cielo con toda su alma. La imagen de su hijo Javier, con solo 16 años y vestido con el uniforme del colegio, sosteniendo el retrato de su padre en el funeral, seguía grabada a fuego en su memoria. Convertido en el hombre de la casa de la noche a la mañana, el muchacho apretaba los labios, conteniendo las lágrimas con una entereza impropia de su edad. Javier, mi amor, puedes llorar. Despídete de tu papá, le susurró ella. Pero él negó con la cabeza. No voy a llorar, mamá. Si lloro, tú también vas a llorar más. Ante esas palabras, Sofía lo abrazó con todas sus fuerzas y lloraron juntos. El dolor de aquel día, en el que un niño tuvo que convertirse en adulto de golpe, todavía le oprimía el pecho. Después del funeral, la realidad fue aún más cruel. Sin los ingresos de Mateo, las deudas empezaron a acumularse. Mamá, no necesito ir a la academia de Breakfast. Puedo estudiar solo en casa, le dijo Javier, tratando de aliviar su carga. No, hijo. Tú solo dedícate a estudiar. Mamá se encargará del resto. Esa noche, Sofía tomó a su hijo por los hombros y le hizo una promesa. Javier, aunque papá no esté, nunca agaches la cabeza. Te juro que voy a hacer lo que sea para que vayas a la universidad. Te lo prometo. Para cumplir esa promesa, aceptó cualquier trabajo que se le presentara. De día en la cocina de un restaurante, de madrugada limpiando oficinas. Sus manos se llenaron de callos y su espalda se convirtió en una fuente constante de dolor,
pero todo valía la pena para que su hijo pudiera concentrarse en sus estudios. Y ahora, Javier era un abogado respetado, casándose con la hija de una de las familias más influyentes del país. Mientras el cura bendecía a los novios, Sofía volvió a la realidad, aunque seguía sin poder concentrarse. Giró la cabeza discretamente para observar a Alejandro. Lo vio intercambiar unas palabras con la persona a su lado y sonreír levemente. Hasta esa sonrisa era idéntica a la de Mateo. Estoy segura de que es él, pero ¿por qué no me reconoce?, se preguntaba, cada vez más angustiada. Si de verdad estaba vivo, ¿por qué no se había comunicado en 15 años? ¿Por qué vivía bajo el nombre de Alejandro Mendoza? Y lo más doloroso de todo, ¿por qué no reconocía a su propia familia? Ahora, los padres de los novios se acercarán para dar la bendición. La voz del maestro de ceremonia resonó en el salón, pero Sofía seguía absorta, con la mirada fija en Alejandro. Mamá, nos toca, le susurró Javier, tomándola del brazo con una expresión de desconcierto. Fue entonces cuando Sofía reaccionó, sobresaltada. Ay, perdóname, hijo. Se levantó de un salto y se unió a los demás. Mientras los padres de la novia bendecían a la pareja con gestos cariñosos, Sofía se sintió terriblemente sola y torpe al hacerlo sin nadie a su lado. Mamá, ¿estás bien? Te veo muy pálida desde hace un rato, le preguntó Javier en voz baja, con preocupación. Estoy bien, mi amor. Es solo la emoción, mintió ella, aunque por dentro seguía pensando en aquel hombre que era un fantasma viviente de su pasado. La ceremonia terminó y comenzó la sesión de fotos. La foto familiar, la de los parientes, la de los amigos durante escenas de instantáneas, Sofía se limitó a sonreír como un robot. Cada flash la deslumbraba, pero sus ojos seguían buscando a Alejandro entre los invitados. Señora, la mamá del novio, por favor mire a la cámara, le indicó el fotógrafo. Javier le apretó suavemente la mano. Perdón, es que estoy un poco distraída. En cuanto terminaron las fotos, los invitados comenzaron a dirigirse al salón de la recepción. Sofía se levantó de inmediato. No podía perder de vista a Alejandro. Se abrió paso entre la gente, con los ojos moviéndose a toda velocidad. Finalmente lo encontró. Caminaba junto a Carlos Sarmiento en dirección a un salón VIP. Tengo que saber la verdad. No puedo dejarlo ir. Sofía se recogió un poco el vestido y caminó a paso rápido tras ellos. Su prisa era tan evidente que varias personas se giraron para mirarla, cuchicheando entre sí. ¿Y a la mamá del novio qué le pasa? Parece que tiene afán. Pero a Sofía no le importaban las miradas de los demás. Su único objetivo era alcanzar a Alejandro. No podía permitirse perder al hombre que podría ser su esposo, reencontrado después de 15 años. Al doblar un pasillo, vio a Alejandro y a Sarmiento entrar en el salón VIP. La puerta se cerró tras ellos. Sofía se detuvo, indecisa. No podía entrar sin más, pero tampoco podía darse por vencida. ¿Qué hago? Si de verdad es Mateo. Se apoyó en la pared, tratando de calmar su respiración agitada. El corazón le martillaba en el pecho y las manos no dejaban de temblarle. Pero una cosa tenía clara, no se iría de allí sin descubrir la verdad. En ese momento, alguien le tocó el hombro. Señora Sofía, ¿qué hace aquí? La recepción ya empezó. ¿Era uno de los amigos de Javier? Ah, sí. Ya voy para allá. Lanzó una última mirada a la puerta del salón VIP. Detrás de esa puerta estaba Alejandro Mendoza o tal vez, Mateo Vargas. Apretó los puños con determinación. En la recepción lo voy a averiguar. Voy a saber si de verdad eres tú. Frente a la puerta del salón VIP, Sofía respiró hondo. Su mano temblorosa se acercó y se alejó varias veces del pomo dorado antes de que finalmente reuniera el valor para abrir. Dentro, en una amplia sala con varias mesas redondas, Carlos Sarmiento y Alejandro estaban sentados en la más alejada, conversando. Al verla entrar, jadeando ligeramente, Sarmiento la reconoció y le hizo un gesto amistoso. Consuegra.
Qué bueno que se nos une. Venga, siéntese con nosotros. Se levantó y le acercó una silla vacía. Alejandro también se puso de pie cortésmente y asintió con la cabeza. Siéntese, señora. No se quede sola por ahí, acompáñenos. Esa amabilidad, esa voz suave, volvieron a retorcerle el corazón a Sofía. Mateo siempre había sido así, educado y cálido. Gracias, si no es mucha molestia, dijo ella, tratando de ocultar el temblor de su voz mientras se sentaba. La distancia entre ella y Alejandro era de apenas un brazo. Este amigo mío acaba de llegar de un largo viaje desde Brasil, seguro está muerto de hambre. Comamos algo juntos, propuso Sarmiento. Claro que sí, asintió Sofía, sin apartar la mirada de Alejandro. Él, consciente de su escrutinio, parecía ligeramente incómodo. Un mesero se acercó a servirles agua. Cuando Alejandro recibió el vaso, dijo gracias, pero lo que hizo a continuación dejó a Sofía sin aliento. Antes de beber, giró el vaso 2 veces en el sentido de las agujas del reloj. Era una manía única de Mateo. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o pensativo. Al principio, ella se burlaba de ese gesto, pero con el tiempo había llegado a encontrarlo adorable. ¿Le sucede algo, señora?, preguntó Alejandro, notando su mirada fija. Ah, no, no es nada, tartamudeó ella, avergonzada. El agua está deliciosa. No hay nada como el agua de Bogotá, comentó él con una sonrisa forzada. Sarmiento rió a carcajadas. Claro que sí. Nada que ver con la de otros lados. Ahora aprovecha y come buena comida colombiana. Poco después, le sirvieron el ajiaco santafereño. Mientras el vapor aromático se elevaba de los cuencos de barro, Sarmiento dijo: Bueno, Alejandro, seguro extrañabas esto. Come, come. Muchas gracias, don Carlos. Alejandro tomó la cuchara, pero al ver el plato, frunció ligeramente el ceño. Luego, para el asombro de Sofía, empezó a apartar meticulosamente cada hoja de cilantro picado. Las manos de Sofía comenzaron a temblar. Mateo hacía exactamente lo mismo. Odiaba el cilantro y siempre se quejaba cuando ella lo usaba en la sopa. Oye, ¿qué haces? Si el cilantro es lo que le da el sabor, dijo Sarmiento, extrañado. Alejandro sonrió, un poco avergonzado. Disculpe, es que no lo soporto. ¿Desde niño me ha sabido a jabón? El corazón de Sofía dio un vuelco. Era la misma frase, palabra por palabra, que decía Mateo. ¿No le gusta el cilantro?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Alejandro asintió. No. Es como un trauma. Extraño, ¿verdad? No, para nada. Todo el mundo tiene sus manías, respondió Sofía a duras penas, apretando los puños bajo la mesa. Durante la comida, observó cada uno de sus gestos. ¡Qué calor! Con su permiso, dijo Alejandro, secándose el sudor de la frente antes de quitarse el saco del traje y arremangarse las mangas de la camisa. Cuando la tela subió por encima de su codo, los ojos de Sofía se abrieron de par en par. En la cara interna de su muñeca izquierda, había una cicatriz de quemadura con una clara forma de media luna. Era la herida que Mateo se había hecho durante su primer año de casados, cuando ella casi deja caer una olla de agua hirviendo y él la apartó, quemándose en el proceso. Recordaba perfectamente sus palabras en el hospital, mientras le curaban la herida. Prefiero esto 1000 veces a que te lastimes tú, mi amor. Esto no es nada. Ella había llorado de culpa y gratitud, y le había prometido que nunca olvidaría esa cicatriz. Consuegra. La voz de Sarmiento la devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que había estado mirando fijamente la muñeca de Alejandro. Ah, sí. ¿Se encuentra bien? No tiene buena cara. En ese momento, la cuchara se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estrépito metálico que hizo que todos en la sala se giraran. Alejandro la miró, alarmado. Señora, ¿está bien?,
Preguntó, con genuina preocupación en la voz. Pero Sofía no pudo responder. No podía apartar los ojos de la cicatriz. Yo voy un momento al baño. Se levantó bruscamente de la silla. No podía seguir allí ni un segundo más. Estaba segura, pero al mismo tiempo, la confusión la ahogaba. ¿Por qué Mateo fingiría no conocerla? ¿Por qué viviría con otro nombre? Vaya tranquila, dijo Sarmiento. Sofía sintió a duras penas y salió del salón VIP. En el pasillo, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Sentía que las piernas iban a fallarle. Es él. Es mi Mateo. La manía con el vaso, su aversión al cilantro y, la prueba definitiva, la cicatriz en su muñeca. Todas las evidencias apuntaban a que era él. Entró en el baño y se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer agotada. Se preguntó con amargura si los 15 años la habían cambiado tanto, si su esposo no la reconocía porque se había convertido en esa extraña. Pero esa explicación no tenía sentido. El amor de un esposo reconoce más allá del rostro. Y en los ojos de Mateo no había absolutamente nada. Dudó entre volver o no. Una parte de ella quería irrumpir en el salón y gritar la verdad, pero no podía causar un escándalo en la boda de su hijo. Por hoy, me calmaré. Ya buscaré el momento. Con esa resolución, regresó al salón VIP. Sarmiento y Alejandro seguían conversando. Consuegra, ¿se siente mejor?, preguntó Sarmiento. Sí, gracias. Solo fue un mareo. Debe ser por los nervios de la boda. Sofía ya no se atrevía a mirar a Alejandro. Ahora que estaba segura de su identidad, todo se sentía diferente. Creo que será mejor que me retire, dijo con cautela. Claro, por supuesto. Vaya a descansar, asintió Sarmiento. Alejandro también se levantó y se despidió cortésmente. Que descanse, señora. Fue un placer conocerla. Esa frase fue como una puñalada en el corazón de Sofía. Un placer conocerla. Las palabras que un hombre le dirige a su esposa como si fuera una extraña. Igualmente, respondió a duras penas. Hizo una pausa y, con un esfuerzo enorme, se dirigió a Sarmiento. Consuegro, ¿podríamos hablar un momento más tarde? Tengo algo importante que preguntarle. El rostro de Sarmiento mostró una fugaz sorpresa, pero rápidamente la reemplazó con una sonrisa amable. Por supuesto, consuegra. Cuando usted diga. Yo saco el tiempo. Gracias. Sofía hizo una reverencia y salió. Mientras caminaba por el pasillo, las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero las secó con el dorso de la mano. ¿Una tormenta se desataba en su interior? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué hago? La boda y la recepción terminaron. Los invitados se fueron marchando, y Javier e Isabela partieron hacia el aeropuerto para su luna de miel. Mientras el club se vaciaba, Sofía esperaba a Carlos Sarmiento en el lobby. Consuegra, ¿me esperaba?, preguntó él, acercándose. Sofía se puso de pie, nerviosa. Sí, consuegro. Gracias por su tiempo, sé que está ocupado. Por favor, ¿qué formalidades? Ya somos familia. Dígame qué necesita. Se sentaron en una mesa apartada en la cafetería del club. Sofía tomó su taza de tinto con manos temblorosas. Señor Sarmiento, quería preguntarle por algo. Es sobre el señor Alejandro Mendoza. ¿Alejandro? ¿Por qué? ¿Hubo algún problema?, preguntó él, extrañado. Sofía respiró hondo antes de preguntar con cuidado. ¿Qué relación tiene usted con él? ¿Y podría contarme algo sobre su pasado? La mirada de Sarmiento vaciló por un instante, como si ocultara algo. ¿Por qué ese interés repentino en el pasado de Alejandro? Es que usted dijo que le salvó la vida. Me dio curiosidad saber qué pasó, improvisó Sofía, luchando por mantener la voz firme.
Sarmiento la observó durante unos segundos y luego asintió lentamente. Está bien. Ya que pregunta, se lo contaré. Alejandro, en efecto, me salvó la vida. Y hoy es mi mejor socio. Tomó un sorbo de café y comenzó su relato. Fue hace 13 años. Yo estaba supervisando la construcción de una represa en el Caquetá. Un día, noté que entre los obreros había un hombre que no encajaba. Sofía contuvo la respiración, escuchando atentamente. Casi no hablaba, su ropa estaba hecha jirones y se notaba que cargaba con una historia pesada. El capataz quiso echarlo, pero yo le dije que lo dejara. Que al menos le diéramos un plato de comida. ¿Ese hombre era el señor Mendoza? Sí. Más tarde me enteré de que llevaba 2 años vagando de un lado a otro, trabajando en lo que fuera para sobrevivir. Había perdido la memoria por completo. No sabía quién era, ni de dónde venía. El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Las fechas encajaban perfectamente. 15 años atrás, Mateo tuvo el accidente. Estuvo desaparecido 2 años. Y hace 13, se encontró con Sarmiento. ¿Había perdido la memoria por completo? Sí. Los médicos dijeron que era amnesia disociativa, causada por un trauma severo. No recordaba su nombre, ni su edad, ni su nacionalidad. Nada. Sarmiento continuó, con una expresión de asombro. Pero lo increíble es que su cuerpo sí recordaba el oficio. La forma en que manejaba las herramientas, su habilidad para leer planos era evidente que había trabajado en construcción toda su vida. Así que le di trabajo en mi proyecto. ¿Y cómo fue que le salvó la vida?, preguntó Sofía. El rostro de Sarmiento se puso serio. Llevaba como un mes trabajando con nosotros cuando hubo un accidente con un helicóptero. Estábamos en una zona remota, el aparato falló y empezamos a caer. Yo me quedé paralizado del pánico. En ese instante, alguien me empujó con una fuerza brutal hacia la salida de emergencia. Era él. Sarmiento hizo una pausa, reviviendo el momento. Se lanzó sobre mí para sacarme del helicóptero justo antes de que se estrellara contra los árboles. Él recibió el peor impacto. Mientras lo llevábamos al hospital, malherido, no soltó mi mano. En ese momento decidí que me haría cargo de él por el resto de mi vida. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Incluso sin memoria, su naturaleza bondadosa, su instinto de proteger a los demás, seguía intacto. ¿Y qué pasó después? Le conseguí una nueva identidad. El nombre, Alejandro Mendoza, se lo di yo. Y empecé a enseñarle el negocio. Resultó ser un genio. El rostro de Sarmiento se iluminó con admiración. Aprendió a una velocidad asombrosa, gestión de proyectos, finanzas, contabilidad, hasta portugués. En 3 años era mi mano derecha. 5 años después, salvó a mi empresa de la quiebra con una idea revolucionaria. Ahí fue cuando le dije que era hora de que creara su propia compañía. Le di el capital inicial y él empezó con una pequeña constructora. Y ahora, dijo con orgullo, es uno de los empresarios más exitosos de Brasil. Un hombre admirable. Sofía escuchaba con un torbellino de emociones. La alegría de saber que su esposo estaba vivo chocaba con el dolor de que no recordara nada de su vida juntos. Pero, consuegra, dijo Sarmiento de repente, mirándola fijamente. ¿Por qué me pregunta todo esto? ¿Acaso usted conoce a Alejandro? Sofía se sobresaltó, pero logró responder con calma. No, no. Es que me parece una historia increíble. Que alguien sin memoria haya logrado tanto éxito. Sarmiento la miró con recelo, pero no insistió. Ah, y consuegro, añadió Sofía. ¿Hasta cuándo se queda el señor Mendoza en Colombia? Se regresa a Brasil en una semana. Es un hombre muy ocupado, apenas pudo sacar tiempo para venir. Una semana. Ese era todo el tiempo que tenía. Tenía que lograr que Mateo recuperara la memoria. Consuegro, tengo un favor que pedirle, dijo Sofía,
mirándolo con ojos suplicantes. Dígame. Quisiera invitar al señor Mendoza a tomar un café. Como es el hombre que le salvó la vida, me gustaría agradecerle personalmente. Sarmiento la miró, extrañado. No sé si tenga tiempo. Por favor, consuegro. Solo una vez. Necesito verlo. Ante su tono desesperado, Sarmiento dudó un momento y finalmente asintió. Está bien. Le preguntaré. Aunque su expresión seguía siendo de desconfianza, no hizo más preguntas. Arreglaré un encuentro en cuanto Alejandro tenga un espacio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sofía se levantó e hizo una profunda reverencia. Cuando Sarmiento se fue, ella se desplomó de nuevo en la silla. Mi amor, ¿de verdad no me recuerdas? ¿Se ha borrado todo el tiempo que pasamos juntos? Las lágrimas cayeron sin control. Alegría y tristeza, esperanza y desesperación. Pero no podía rendirse. Tenía una semana para traer de vuelta los recuerdos de Mateo. Apretó los puños, haciéndose una promesa. Espérame, mi amor. Voy a hacer que recuerdes. Voy a recuperar nuestro amor, nuestros recuerdos. Unos días después de la boda, Sofía se levantó al amanecer. Con un esmero casi ritual, preparó un tinto campesino, endulzado con panela y con un toque de canela, exactamente como a Mateo le gustaba. Lo probó una y otra vez hasta que el sabor fue idéntico al que recordaba. Hoy es el día. Se probó varios conjuntos de ropa frente al espejo, buscando algo que no fuera ni demasiado llamativo ni demasiado simple. Tardó una eternidad en decidirse. Se maquilló con más cuidado que de costumbre, pero las manos le temblaban tanto que tuvo que delinearse los ojos varias veces. Llegó a la cafetería del hotel media hora antes de la cita y eligió la mesa más discreta. Sostenía el termo con el tinto, comprobando su temperatura cada rato. ¿Cómo empiezo? Si le digo que soy su esposa, pensará que estoy loca. Había repasado la conversación en su cabeza 1000 veces, pero ahora, con el corazón a punto de salírsele del pecho, su mente estaba en blanco. El teléfono vibró. Era Javier. Javier, mi amor, ¿cómo va la luna de miel? ¿Mamá? Todo increíble. El clima está perfecto. ¿Tú cómo estás? Sofía sintió un nudo en la garganta, pero respondió con la voz más serena que pudo. Yo estoy bien, hijo. Coman bien y no se sean, ¿eh? Sí, mamá. Y tú no te saltes las comidas. Te llamo cuando regresemos. Bueno, mi amor. Disfruten mucho. Colgó y apretó el teléfono. Respiró hondo, como para no dejar escapar ninguna emoción que pudiera delatarla, y volvió a acariciar el termo. Señora. Una voz grave la hizo levantar la cabeza. Era Alejandro, de pie junto a la mesa. La luz del sol que entraba por el ventanal iluminaba su rostro, y por un segundo, Sofía volvió a quedarse sin aire. Era Mateo. Llegó. Siéntese, por favor, dijo con voz temblorosa. Alejandro saludó cortésmente y se sentó frente a ella. Gracias por sacar tiempo, sé que está muy ocupado. No se preocupe. Aunque, para ser sincero, su invitación me tomó por sorpresa, dijo él, con una nota de cautela en la mirada. Era lógico. Una desconocida pidiéndole una cita privada. Sofía respiró hondo y se lanzó. El señor Sarmiento me contó lo que le pasó. Que hace 15 años tuvo un accidente en la selva y perdió todos sus recuerdos. La expresión de Alejandro se tensó. Sonrió con amargura y tomó su taza de café. Así es. Para mí, el mundo antes de ese día no existe. Es como si hubiera nacido de nuevo. Esa frase le dolió a Sofía. En ese mundo que para él no existía, estaban ella y Javier. Debió ser muy difícil. Vivir sin saber quién eres. Al principio lo fue. Pero ya me acostumbré. Pienso que, si es un pasado al que no puedo volver, es mejor vivir plenamente el presente.
Sofía sacó el termo de su bolso. Alejandro la miró, extrañado. ¿Qué es eso? Lo traje por si ayuda a su memoria. Es tinto campesino. Con manos temblorosas, le sirvió en una taza. El aroma dulce y especiado inundó el aire. ¿Tinto campesino? ¿Por qué? Preguntó él, pero aceptó la taza. En cuanto dio el primer sorbo, su expresión cambió. Dejó la taza en la mesa y frunció el ceño. ¿Qué le parece el sabor? Preguntó Sofía. Alejandro volvió a beber, pensativo. Es extraño, no me resulta desconocido. Es como si ya lo hubiera probado antes. Su mirada se perdió en el vacío, como si intentara atrapar un recuerdo escurridizo. Creo que alguien solía prepararme este café muy a menudo. No, no puede ser. Mis recuerdos solo empiezan hace 13 años. Sofía contuvo las lágrimas a duras penas. El cuerpo de Mateo recordaba. Recordaba el sabor del tinto que ella le preparaba cada mañana. Señor Mendoza, dijo ella, armándose de valor. Si tuviera una familia en Colombia, ¿no le gustaría encontrarla? Alejandro miró por la ventana y suspiró. Al principio, sí quería. Quería saber quién era, de dónde venía, si alguien me esperaba. Pero no tenía ni una sola pista. Hizo una pausa y sonrió con tristeza. Además, si alguien me estuviera buscando, ya habría aparecido, ¿no cree? Han pasado 15 años. Si nadie ha aparecido, es porque no tenía familia, o porque ya se dieron por vencidos. No es así, exclamó Sofía, alzando la voz sin querer. Alejandro la miró, sorprendido. Lo siento. Es que podría haber una razón. Tal vez su familia piensa que usted está muerto. Señora, ¿por qué me pregunta estas cosas? Su mirada se volvió afilada. Sofía respiró hondo. Era ahora o nunca. Yo puedo ayudarlo. ¿Usted? Sí. ¿Puedo decirle quién es usted? Alejandro la miró como si estuviera loca. Señora, nos hemos visto 2 veces en la vida. Usted tiene una cicatriz de quemadura en su muñeca izquierda. Yo sé cómo se la hizo, dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos. El rostro de Alejandro se petrificó. Instintivamente, se cubrió la muñeca izquierda con la mano derecha. ¿Cómo sabe eso? Tiene forma de media luna. Se la hizo con una olla de agua hirviendo. Los ojos de Alejandro se desorbitaron. Se levantó de golpe y volvió a sentarse, completamente desconcertado. ¿Pero quién es usted? ¿Cómo sabe todo eso? Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Confíe en mí. Solo por un día. Venga conmigo y le demostraré quién es usted. Esto es una locura. No nos conocemos por primera vez, insistió ella con firmeza. Solo que usted no lo recuerda. Alejandro la miró, confundido. La lógica le decía que debía rechazarla, pero algo en las palabras de esa mujer, y sobre todo el sabor de ese tinto, le hacían querer creerla. Deme solo un día. Si al final del día no recuerda nada, le prometo que no volveré a molestarlo. La súplica en sus ojos llorosos lo convenció. Finalmente, asintió. De acuerdo. Pero solo por hoy. Gracias. De verdad, gracias. Sofía se levantó de inmediato. Alejandro la imitó. ¿A dónde vamos? A casa. ¿A la casa donde vivías? Salieron del hotel hacia el parqueadero. Cuando Sofía sacó las llaves del coche, Alejandro le dijo: ¿Quiere que conduzca yo? Parece que le tiemblan mucho las manos. Estoy bien. Yo conozco el camino. Se sentó al volante y encendió el motor. Con Alejandro en el asiento del copiloto, una tensión palpable llenó el pequeño espacio. Sofía lo miró de reojo. Él miraba por la ventana con expresión ansiosa, y le pareció vulnerable. ¿Falta mucho? No. Vamos a la Candelaria, en unos 30 minutos llegamos.
El coche salió del moderno norte de la ciudad y se dirigió hacia el centro histórico. Durante el trayecto, no intercambiaron palabra. Alejandro parecía esforzarse por reconocer algo en el paisaje, mientras Sofía se aferraba al volante para calmar sus nervios. Cuando el coche entró en las calles empedradas de la Candelaria, la expresión de Alejandro cambió sutilmente. ¿Qué le pasa?, preguntó ella. No sé, esta calle me resulta familiar, respondió él, con la mirada inquieta. Algo se agitaba en su mente, pero no lograba identificarlo. ¿De verdad viví aquí? Sí. Hasta hace 15 años. Al verlo aflojarse la corbata, como si le faltara el aire, Sofía sintió una punzada de esperanza. Su cuerpo recordaba. Recordaba estas calles, este barrio y quizás, solo quizás, también la recordaba a ella. Un poco más, rogó en silencio. Ya casi llegamos a nuestra casa. Allí seguro que recordarás algo. El coche se detuvo al inicio de un callejón estrecho y empinado. Sofía apagó el motor y un silencio denso cayó sobre ellos. Alejandro miraba por la ventana, con el ceño fruncido. El paisaje le era ajeno, pero una extraña sensación de déjà vu lo envolvía. Tenemos que bajar aquí. El coche no cabe por el callejón. Alejandro asintió y salió del vehículo. Al pisar el viejo adoquín, sintió una vibración familiar. Se quedó de pie, observando las casas coloniales con sus paredes de colores y balcones de madera. Sofía empezó a subir la cuesta y él la siguió. Cuidado, el suelo es irregular, le advirtió ella. Pero Alejandro ya había esquivado un hueco en el pavimento de forma instintiva, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces. Sofía sintió un vuelco en el corazón. Mateo siempre esquivaba ese mismo hueco, donde el agua de la lluvia se estancaba. De repente, Alejandro se detuvo. Su mirada se fijó en un gran árbol de brevas en el patio de una casa. El sabor dulce de la fruta pareció materializarse en su lengua, pero no entendía por qué. Señor Mendoza, lo llamó Sofía. Él sacudió la cabeza y siguió caminando. No es nada. Es solo que este barrio me resulta extrañamente familiar. Subieron en silencio hasta el final del callejón. Allí, una puerta de madera azul, con la pintura desconchada, se erguía ante ellos. Sofía se detuvo. Esta es la casa donde vivías. Su voz temblaba. Alejandro miró la puerta y sintió que algo se removía en su interior. Sus pies se movieron solos hacia ella. Antes de que Sofía pudiera decir nada, su mano ya estaba en el picaporte de hierro forjado. Al tocar el metal frío y rugoso, una imagen fugaz cruzó su mente, una mano abriendo esa misma puerta, el chirrido de los goznes, una pequeña figura corriendo a recibirlo en el patio. ¡Ah!, gimió, llevándose las manos a la cabeza. Un dolor punzante le atravesó las sienes. Señor Mendoza. ¿Está bien? Sofía corrió a su lado y lo sostuvo del brazo. Él respiraba con dificultad. Siento que conozco esta casa. En su voz se mezclaban la confusión y el miedo. Su cuerpo recordaba. A pesar de los 15 años, el recuerdo de ese hogar seguía vivo en lo más profundo de su ser. ¿Quiere entrar?, preguntó Sofía. Alejandro dudó un instante y luego asintió. Sofía abrió la puerta con su llave. Un pequeño patio con una hamaca y varias materas con geranio los recibió. Era una casa humilde, pero llena de vida. ¿Yo vivía aquí? Sí. Hasta que te fuiste. Alejandro suspiró. No podía creerlo, pero tampoco podía negarlo. Cada célula de su cuerpo le susurraba que pertenecía a ese lugar. Para el almuerzo, Sofía lo llevó a un pequeño restaurante en una esquina cercana, el ajiaco de la abuela. Este era tu sitio favorito. Veníamos todos los domingos. Se sentaron en una mesa al fondo. Una anciana salió de la cocina y reconoció a Sofía. Sophie. Hija, qué milagro. Luego miró a Alejandro y se quedó paralizada. Este señor, ¿no es? Abuela.
es un conocido. Tráiganos 2 ajiacos, por favor, la interrumpió Sofía. La anciana, aunque confundida, regresó a la cocina. Poco después, llegaron los 2 platos humeantes. Alejandro tomó la cuchara, pero se detuvo. Sentía que algo faltaba. Su mano se movió por sí sola hacia el pequeño recipiente con alcaparras y lo añadió generosamente a su sopa. Luego, tomó la crema de leche e hizo lo mismo. Sofía lo observaba conteniendo la respiración. Cada movimiento era idéntico al de Mateo. Probó una cucharada. El sabor cálido y familiar le inundó la boca. Y con él, la extraña sensación de haber hecho eso mismo miles de veces. Veo que los gustos no se pierden con la memoria, dijo Sofía, con la voz quebrada. Alejandro se dio cuenta de lo que había hecho inconscientemente. Dejó la cuchara y la miró. ¿Yo tenía esta costumbre? Sí. Siempre le ponías muchas alcaparras y crema. Decías que así era como sabía ahogar. Ante sus palabras, Alejandro bajó la vista hacia el plato. Sintió que la cabeza le daba vueltas. Su mente no podía aceptarlo, pero su cuerpo lo sabía. Su cuerpo recordaba. Terminaron de comer en un silencio denso. Al salir, caminaron hasta un pequeño parque del barrio. A este parque venías mucho, dijo Sofía, señalando una banca. Se sentaron uno al lado del otro. El sol de la tarde bañaba el lugar. Un columpio vacío se mecía con la brisa, produciendo un chirrido monótono. El sonido resonó en los oídos de Alejandro, pero junto con él, creyó oír otra cosa. Papá, más fuerte, empújame más fuerte. La voz clara de un niño, como una alucinación. Se giró de golpe, pero el columpio seguía vacío. Un zumbido agudo le taladró los oídos y el dolor de cabeza regresó, más intenso que antes. Imágenes borrosas asaltaron su mente, un niño en un columpio, unas manos empujándolo, la risa del niño volando por los aires. Pero no podía ver los rostros. Ah. Gimió de dolor. ¿Estás bien? ¿Quieres agua? Preguntó Sofía, alarmada. Pero él no podía responder. Apretó las sienes con las manos, respirando con dificultad. ¿Quién era yo? Susurró, con desesperación. Quería saberlo, pero al mismo tiempo, le aterraba descubrirlo. Sofía lo miraba con el corazón roto. Mi amor, susurró ella, pero él no la oyó. El viento sopló de nuevo, y el columpio chirrió más fuerte, como si el pasado lo estuviera llamando. Un pasado que estaba al alcance de su mano, pero que seguía sin poder atrapar. Tras un largo silencio, Sofía abrió su bolso. Con manos temblorosas, sacó una vieja fotografía protegida por un plástico. Los bordes estaban desgastados por el tiempo. Señor Mendoza. Creo que debe ver esto. Le entregó la foto. Al verla, Alejandro contuvo la respiración. En ella, 3 personas sonreían a la cámara. Un niño con uniforme de colegio en el centro, y a sus lados, un hombre y una mujer con las manos en sus hombros. Al fondo, una pancarta decía, «Felicitaciones, bachilleres». Esto, susurró él. La mujer de la foto era una Sofía mucho más joven. Y el hombre a su lado. Mírelo bien, le dijo ella, poniendo la foto en su mano. Ese es usted. Alejandro acercó la foto. El rostro del hombre se hizo nítido. Los mismos pómulos, los mismos ojos, la misma nariz. Era él. Sin ninguna duda. ¿De verdad soy yo? Preguntó, con la voz rota. Sofía asintió, conteniendo las lágrimas. Es el día de la graduación de Javier del colegio. Un año antes de que te fueras a la selva. Señaló un detalle. Mira. El reloj en tu muñeca izquierda. Te lo regalé en nuestro aniversario. Basta, por favor, la interrumpió él, abrumado. Miró su propia mano. El pequeño lunar en su dedo índice. El hombre de la foto lo tenía en el mismo lugar.
La ligera simetría de sus labios. Todo coincidía. Yo, empezó a decir, con la garganta seca. ¿Yo tenía una esposa y un hijo? Al pronunciar esas palabras, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sofía se secó una lágrima y lo miró a los ojos. Sí, dijo con una voz suave pero firme. Tú eres mi esposo. Te llamas Mateo Vargas. Al oír ese nombre, algo resonó en lo más profundo de su ser. Mateo Vargas, murmuró. Nos casamos a los 25. Cuando nació Javier, ¿corrías por los pasillos del Hospital de la Felicidad? Eras técnico de construcción. Un hombre bueno y trabajador. Cada tarde, al llegar a casa. Basta. Gritó él, desesperado. No podía soportarlo. Cada palabra era una tortura. Se levantó de la banca, tambaleándose. La foto seguía en su mano. El hombre de la foto parece feliz, dijo con voz temblorosa. Pero yo no recuerdo nada. Ni el rostro de este niño, ni tu voz, ni el tiempo que pasamos juntos. Nada. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. No se me acerque, le suplicó cuando Sofía intentó aproximarse. Ahora mismo, mi cabeza es un caos. He vivido 15 años como Alejandro Mendoza. Y ahora usted me dice que soy Mateo Vargas. ¿Cuál de los dos es real? ¿Quién demonios soy yo? Su grito estaba cargado de un dolor profundo, del terror de no saber quién era. Las lágrimas de Sofía cayeron libremente. Tú eres Mateo Vargas. Mi esposo y el padre de Javier. Solo perdiste la memoria en el accidente. Tu cuerpo lo recuerda todo. Esta casa, este barrio, la forma de comer el ajiaco lo recuerda todo. Pero él negó con la cabeza. Mi cuerpo puede recordar, pero yo no. Se golpeó el pecho. Aquí dentro no hay nada. No siento ninguno de esos recuerdos, ni ese amor del que hablas. Solo hay un vacío. El corazón de Sofía se hizo pedazos. Necesito tiempo, susurró él. Tiempo para pensar. Se dio la vuelta y empezó a caminar, alejándose del parque. Sus pasos eran erráticos, como si hubiera perdido el equilibrio. Mateo. No te vayas. Yo te ayudaré a recordar. Le gritó ella. Pero él no se detuvo. Siguió caminando, desapareciendo por el callejón, con la foto todavía apretada en su mano. Sofía se derrumbó en el suelo del parque, sollozando sin consuelo. Había reencontrado a su esposo después de 15 años, solo para perderlo de nuevo. Esa noche, Alejandro regresó a su suite de hotel. O más bien, a la suite reservada a nombre de Alejandro Mendoza. Ya no sabía quién era. Se dejó caer contra la puerta, sin aliento, con la fotografía aún en la mano. La desplegó bajo la luz. El hombre sonriente de la foto. Su esposa. Su hijo. Mi hijo, susurró, y una punzada de dolor le atravesó el pecho. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Te llamas Mateo Vargas. Se miró en el espejo. ¿Eres Alejandro Mateo?, le preguntó a su reflejo. No hubo respuesta. Pasó la noche en vela. Al amanecer, se duchó y empacó. Su vuelo de regreso a Brasil salía por la tarde. Pero sus pies se sentían de plomo. ¿Podía simplemente irse? Guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta. No podía soltarla. En el aeropuerto El Dorado, caminaba hacia la sala de embarque como un autómata. El bullicio de la gente, los anuncios por los altavoces, todo le parecía lejano. Hizo el check-in, pasó por seguridad. Solo le quedaba ir a la puerta de embarque. Pero se detuvo frente a una tienda de artesanías, con la mirada perdida. Señor, debemos ir a la puerta de embarque, le recordó su asistente. Asintió y reanudó la marcha. Estaban cerca de la puerta cuando un anuncio sonó por los altavoces. Pasajeros del vuelo con destino a Leticia,
por favor proceder a la puerta de embarque número 12. Esa voz, ese anuncio para un vuelo al corazón de la selva colombiana. En ese instante, su cuerpo se congeló. El zumbido del aeropuerto se mezcló con el rugido lejano de un motor de avión, y de repente, un torrente de imágenes lo golpeó. El interior de una lancha traqueteando en un río caudaloso bajo una lluvia torrencial. El frío. Un joven compañero de trabajo, Luis, tiritando a su lado. Él, quitándose su grueso impermeable para dárselo. Póntelo, muchacho, que te vas a enfermar. El impermeable tenía su cédula y su billetera en el bolsillo interior. La lancha volcando. El estruendo. Los gritos. El golpe en la cabeza. Ser arrastrado por la corriente, viendo a lo lejos el cuerpo inerte de Luis, con su impermeable puesto. La billetera flotando a su lado. No, intentó gritar, pero el agua lo engulló y todo se volvió negro. Sí, susurró, cayendo de rodillas en el suelo del aeropuerto. Yo soy Mateo Vargas. Todas las piezas encajaron. El cuerpo de Luis, con sus documentos, fue identificado como el suyo. Y él, Mateo, había sobrevivido, arrastrado por el río, sin memoria. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El rostro de Sofía, la risa de Javier, cada momento compartido. Todo regresó. Sofía Javier. Sacó la foto del bolsillo. Ahora los reconocía. Eran su familia. Su amada esposa, su precioso hijo. Señor, ¿se encuentra bien?, le preguntó su asistente, alarmado. Él se puso de pie de un salto y empezó a correr. Señor. ¿A dónde va? ¿El avión? Lo siento. Tengo que volver a casa. Gritó sin mirar atrás. Corrió en dirección contraria, deshaciendo el camino. Canceló su embarque, salió de la zona de seguridad y corrió hacia la salida. Su corazón latía con la fuerza de un tambor. Sofía, espérame. Ya voy, mi amor. Tomó el primer taxi que vio. A la Candelaria, por favor. Lo más rápido que pueda. Mientras el taxi se abría paso por el tráfico de Bogotá, apretaba la foto con todas sus fuerzas. Las lágrimas no dejaban de caer. 15 años. Había tardado 15 años en encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Cuánto has sufrido, mi amor? Sola, criando a nuestro hijo. La culpa y el dolor lo consumían. Pero ahora estaba de vuelta. Ahora podía empezar de nuevo. Cuando el taxi llegó al callejón, le arrojó al conductor un fajo de billetes y salió corriendo cuesta arriba. Sus piernas apenas le respondían, pero no se detuvo. Al final del callejón, la puerta azul. Su puerta. Contuvo el aliento y la empujó. Sofía estaba sentada en el patio, con la mirada perdida en el cielo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Al oír el chirrido de la puerta, se giró. Vio a un hombre con el rostro cubierto de sudor y lágrimas, respirando agitadamente. Pero sus ojos estaban vivos. Tú, susurró ella, incrédula. Mateo entró en el patio. Cada paso era un mundo. Sofía, dijo él. Su voz era la misma de siempre. ¿Tú recuerdas? Él asintió, mientras las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Lo recuerdo todo. El día que nos conocimos, nuestra boda, el día que nació Javier y cuánto te amaba. Cuánto te amo. Subió los escalones y se arrodilló frente a ella. Perdóname, Sofía. Le di mi impermeable. Si no lo hubiera hecho tú y Javier no habrían sufrido tanto. Su cuerpo se sacudía con sollozos. Yo no sabía nada, ni siquiera te recordaba. Sofía le tomó el rostro entre las manos. Levanta la cabeza. Mírame. Sus ojos se encontraron. ¿Estás vivo?, susurró ella. Mi esposo está vivo y ha vuelto a casa. Lo abrazó con todas sus fuerzas, aferrándose a él como si su vida dependiera de ello.
15 años de espera terminaban en ese abrazo. Perdóname de verdad, perdóname, repetía él. No tienes que pedir perdón por estar vivo, respondió ella, llorando y riendo al mismo tiempo. Gracias por volver. Gracias. Se separaron y ella acarició cada rasgo de su rostro, como para asegurarse de que era real. Estoy aquí, Sofía. Soy yo, Mateo. Y no me iré nunca más. La besó en la frente, un beso suave, lleno de 15 años de amor contenido. El tiempo pareció detenerse. ¿Y Javier? ¿Nuestro hijo? Preguntó él. Ha crecido mucho. Es un buen hombre, como tú. Un gran abogado. Ya lo viste, se acaba de casar. Un abogado nuestro hijo, murmuró Mateo, lleno de orgullo y remordimiento. Regresa de su luna de miel mañana. Al día siguiente, cuando Javier y su esposa entraron en la casa, se encontraron con un extraño en la sala. Pero no era un extraño. Era el rostro que había visto en fotografías toda su vida. ¿Papá? Susurró, dejando caer su maleta. Mateo se acercó, con la vieja foto en la mano. Hijo. Tu papá ha vuelto. Javier rompió a llorar y se lanzó a los brazos de su padre, un abrazo que había esperado durante 15 años. Pensé que estabas muerto. Te extrañé tanto. Perdóname, hijo. Llegué muy tarde. No. Llegaste. Es lo único que importa. Javier atrajo a su madre, y los tres se fundieron en un abrazo, una familia rota y finalmente reunida. Un año después, todos estaban en un estudio fotográfico. Mateo, con su identidad legal restaurada gracias a la ayuda de un asombrado pero feliz Carlos Sarmiento. Sofía a su lado, radiante. Javier y su esposa, Isabela, sonriendo. Muy bien, sonrían, dijo el fotógrafo. El flash se disparó, capturando una nueva imagen. La imagen de una familia completa, unida por un amor que ni la muerte, ni el tiempo, ni el olvido habían podido destruir. Al salir, bajo el sol de una tarde bogotana, Mateo tomó la mano de Sofía. Soy feliz, le susurró. Yo también, mi amor.